Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge de Jesús Mendoza Hernández y soy el profesor de Garantías Constitucionales en el Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva. Bienvenidos a esta clase de Garantías Constitucionales. En el desarrollo de esta clase conoceremos a fondo la estructura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Carta Magna de nuestro país. La Constitución es la ley suprema en nuestro país. Debe de ser respetada, conocida y cumplida por parte de todos los mexicanos. Esta ha pasado por varios cambios a lo largo de la historia. En ella se encuentran nuestros derechos y obligaciones. Por lo tanto, todos debemos saber los principales artículos que le contienen. Etapas históricas de la Constitución mexicana. Constitución de, de Apatzingán. El Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, sancionado el 22 de octubre de 1814, generalmente se le conoce como el nombre de Constitución de Apatzingán. Contiene 242 artículos, divididos en dos apartados. Principios o elementos constitucionales y forma de gobierno. Esta establecía el sistema federal aprobado el 3 de octubre de 1824 y publicada el 25 bajo el título de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El acta constitutiva y la Constitución contienen algunas disposiciones repetidas o idénticas, como la forma de gobierno y la religión. El acta constitutiva constaba de 36 artículos y la Constitución estaba formada por 7 títulos que contienen 171 artículos. Las 7 leyes constitucionales de 1835 a 1836 fueron promulgadas el 15 de diciembre de 1835. Esta contenía 15 artículos y se refería a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Dentro de las obligaciones se encontraban las fundamentales, que era profesar la religión, observar el desarrollo de la Constitución, cooperar a los gastos del Estado y defender la patria. La Constitución finalmente aprobada fue de 1857 y constó de 128 artículos albergados en 8 títulos y un transitorio. Esta era breve, sobria y tendía a ser conciliatoria. Las adiciones y reformas que, sobre el pasado constitucional federal de México estableció, la identifican como progresista. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 con la iniciativa de Venustiano Carranza. Las reformas propuestas por Carranza, esencialmente para reforzar el poder ejecutivo, establecer la no reelección y suprimir la vicepresidencia, dando mayor autonomía al poder judicial y soberanía a los estados, creando el municipio libre.
El artículo tercero declara que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita. Además, debe de ser laica, ajena a toda doctrina religiosa, para garantizar libertad de cultos. La educación es un derecho universal que tenemos todos los mexicanos. Es importante recordar que el artículo tercero es uno de los artículos más contradictorios que tenemos en el desarrollo de la Constitución. Artículo quinto. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, es decir, sin afectar a nadie. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno conocimiento. Es importante recalcar que ninguna persona tiene el derecho de sobreactuar en nuestras decisiones. Cada ser, cada individuo mexicano, tenemos el derecho de decidir libremente el trabajo, profesión o ocupación al que nos vayamos a dedicar sin afectar a un tercero más. Ninguna persona puede ser obligado y ninguna persona tiene el derecho de obligar a nadie a prestar un trabajo en el cual no se le retribuya y también no se le retribuya de la manera adecuada y sobre todo sin su conocimiento. Artículo séptimo. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Nadie, ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura ni exigir fianza a los autores, impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Recordemos que el desconocimiento de las leyes no nos eximen de su cumplimiento. Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Hablar de religión, el tema religioso, es de gran controversia en la actualidad. Es importante recordar que todos somos libres de creer, de profesar la religión que queremos, sin afectar a un tercero. La falta de respeto, la falta a la moral, incluso puede ser considerada un delito. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Los límites nacionales, los límites territoriales comprenden únicamente a los límites dentro de la nación. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos redacta al calce, nos dice:
Todas las propiedades y las aguas comprendidas dentro del territorio son parte y límites únicamente del territorio nacional. El artículo 35 de la Constitución Política nos dicta que son prerrogativas del ciudadano número 1 votar en las elecciones populares. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos mexicanos constitucionalmente. Número 2, podrá ser votado. Todos los mexicanos que estamos dentro de nuestras facultades legales podemos votar y ser votados. Y número 3, asociarse individual y libremente. Número 4, tomar las armas en el ejército. Y número 5, ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticiones. Y número 5, ejercer toda clase de negocios el derecho de la petición. Artículo 39 sobre la soberanía nacional. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de este pueblo y tiene todo el tiempo inalienable el derecho de alterar y modificar la forma de su gobierno. Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.